Dios los bendiga, hermanos, la paz esté con ustedes. Vamos a estudiar la palabra y esto es en relación a la ira de Dios. Nosotros siempre podemos aprender lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Eso es una sombra para que nosotros aprendamos, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron, ¿verdad? Para perder la gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces en Romanos, este estudio es sobre la ira de Dios. Siempre estamos hablando sobre el amor de Dios, lo maravilloso, lo misericordioso que es el Señor, pero el Señor se enoja también. Se enoja, entonces en el Apocalipsis habla ahí sobre la ira de Dios, tiempo de tribulación, tiempo de la segunda venida. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar con Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Satanás siempre anda buscando la forma de parar que no prediquemos el amor de Dios, la sangre de Cristo, el regalo de la vida. ¿Verdad? El gran amor que Dios nos tiene a nosotros, tanto así que dio a su Hijo unigénito para que llevara en la cruz nuestras iniquidades y nosotros seamos justificados en Él, ¿verdad? Entonces vamos a mirar, comenzando obviamente desde ya en el tiempo de los israelitas. Como ustedes saben, ellos estuvieron esclavos 400 años en Egipto. Cuando llega José, el soñador, eventualmente se vienen todos, viven ahí, él muere, ¿verdad? Se traen sus restos. Una vez que Dios los sacan de ahí, ¿verdad? A través de la mano de Moisés. Entonces ya una vez que salen de ahí, pasan por el desierto para llegar a la tierra prometida, se les da la ley, y ya una vez que llegan para conquistar la tierra prometida, mandan a los espías, un espía por cada tribu. Cada tribu representaba, son 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos van a ver, dicen, no, pues la comida es buena, la fruta es buena. Dice, pero no, hombre, dice, aquí nos van a matar, están unos gigantes que nos van a dar duro. No, ¿para qué Dios nos sacó de allá? Y andan renegando, ¿verdad? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Esto es lo que menciona Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 10. Yo siempre estoy sacando esto porque esta es una sombra, como dice Pablo, para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. Deuteronomio 1, del 26 al 40. Sin embargo, no quisiste subir, sino que fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Se pusieron a murmurar en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Allí también vimos a los hijos de Anac, los gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto ante vuestros ojos. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, pero ni aun así creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para buscaros el lugar donde habíais de acampar, con el fuego de noche para mostraros el camino que debía seguir y con la nube del día. Cuando Jehová oyó la voz de vuestras palabras, se enojó e hizo este juramento.
Ni un solo hombre de esta mala generación verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que pisó, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se enojó Jehová por vosotros, estaba hablando Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímalo, porque él la entregará a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. A ellos la daré y ellos la heredarán. Pero ustedes vuélvanse e id al desierto, camino del Mar Rojo. Se fijan, Dios no permitió que no entró nadie, excepto Caleb. De Josué, yo digo que es que Josué no sale sale que es un joven, ¿verdad? No sale la edad de él. Yo siempre digo que dos, ¿verdad? De los espías, Caleb era uno de los espías, Josué el otro. Entonces, si ustedes se fijan, ellos tenían la confianza. ¿Por qué? Porque tenían a Dios. No, Dios está con nosotros. Nosotros podemos conquistar estas tierras porque Dios nos respalda, Él va delante de nosotros. Pero ¿qué dijeron los otros 10 espías? No, Dios nos sacó de allá, Dios nos aborrece. A pesar de que miraron las plagas, miraron todo lo que hizo Dios en el pueblo de Egipto, cómo se abrió el mar rojo, fíjate, o sea, todos los milagros que se miraron y ni aún así creyeron. Esa es una sombra para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo, porque una vez que tú estás siguiendo al Señor, para que no hagas lo mismo, ¿verdad? Para que no seas idólatra, así como ellos se pusieron a comer y a beber. ¿Para quién lo hicieron? Para dioses paganos. ¿Qué es la idolatría aquí cuando te apartas del camino del Señor y andas buscando las cosas de este mundo? ¿Verdad? Eso es lo que está escrito en relación a la futura ira de Dios, de la iglesia. En este caso ya es para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar en Ezequiel 7 del 1 al 27. El fin viene. Vino a mí palabra de Jehová, hablando Ezequiel, diciendo, tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová, el Señor, a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí está el primer mandamiento. Yo soy Jehová. Para que crean, o sea, ni aún así creíste, bueno, esto te va a pasar por no haber creído, para que veas que yo soy Jehová, para que veas que Jesús está hablando. Así ha dicho Jehová del Señor, un mal he aquí, que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, ciertamente que viene. La mañana viene por a ti, morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, consumaré en ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. Ya viene el día, ciertamente viene. Ha llegado el momento, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado como vara de maldad. No quedará ninguno de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente.
El tiempo ha venido, se acercó el día. No se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque la ira está sobre toda la multitud. ¿Se acuerdan? Ya ves que dice el Señor, ¿verdad? Que van a seguir comprando y vendiendo, se mandarán regalos unos a otros. Dice que van a andar ocupados, entretenidos, comiendo y bebiendo, que es representación de idolatría. Dice, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá conservar la vida. Tocarán trompeta, acuérdense, siempre que vean trompeta, en el Apocalipsis hay 7 trompetas. En la séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, es cuando viene Jesús, en la segunda venida. Yo acabo de hacer un video en relación a la segunda venida y también en relación al arrebatamiento. Dice, tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. Fuera la espada y dentro la peste y el hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la peste. Los que sobrevivan huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos gimiendo cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y como el agua se debilitará toda rodilla. Se ceñirán también de ropa áspera y los cubrirá el terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata a las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron con ella las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en algo repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada. Será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Si se fijan, déjenme hacer una pausa aquí en el 22. Fíjense cómo habla acerca, esto pasó también, parte de esto pasó al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, si se fijan. Habla también acerca de cómo las mujeres iban a apestar, dice iban a apestar, o sea, sigue feo, pero es palabra de Dios. Sus cabezas rapadas, ¿verdad? Hay imágenes de cómo le pasó esto ya al pueblo de Israel en el tiempo de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Viene una ira de Dios, la ira de Dios contra la iglesia, contra la iglesia. Dice, en manos de extraños la entregué para ser saqueada, será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. Así haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. La destrucción llega, buscarán la paz, pero no habrá paz. Vendrá quebranto sobre quebranto y habrá rumor sobre rumor. Buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, el gobernante se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán.
Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Primer mandamiento. Daniel 12 del 1 al 3, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En Isaías 13, del 1 al 22, dice, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de jefes. Yo mandé a mis consagrados, y asimismo llamé a los valientes de mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, del extremo de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Audiad, porque cerca está el día de Jehová, la ira de Dios. Todo esto tiene que ver se le llama de varias formas: la ira de Dios, el día de Jehová, el día de Yahweh. Hay otro que ahorita se me fue, no lo recuerdo. Es sobre Jacob. Vendrá como devastación del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros son como llamaradas. He aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Déjenme hacer una pausa, y es lo que menciona también Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que es cuando Jesús mismo habla acerca de obviamente está hablando también de la ira de Dios, de la gran tribulación. La gran tribulación, la ira de Dios y la segunda venida. Jesús habla ahí en eso, ¿verdad? Entonces aquí está hablando, y como siempre está hablando acerca de cómo el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y habla también de las estrellas, ¿verdad? Que no darán su luz tampoco. Continuamos: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al ser humano, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira, como gacela perseguida, como oveja sin pastor. Cada cual mirará hacia su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será atravesado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá espada.
Sus niños serán estrellados entre ellos mismos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con sus arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí perdón, allí habitarán los avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. En su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. En Isaías 24:19, será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. En Isaías 34:4, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. En Isaías 51:6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. La ira de Dios no es para los que recibieron a Jesús, no es para las personas. Hay muchos que creen seguir a Jesús, pero la palabra dice que es lo que contra quienes viene la ira de Dios. Ahorita lo vamos a leer. En Sofonías 1, del 1 al 18, palabra que Jehová dirigió a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, de Amarías, hijo de Ezequías, en el día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré hombres y bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Haré perecer a los malvados y extirparé a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, a los que se apartan de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni lo consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten como extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta y a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Así dice Jehová: habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido, extirpados han sido todos los que trafican con dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Cuánta gente no dice eso ahorita?
Dios es un Dios misericordioso. Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios se enoja. Dios se enoja en la medida que va creciendo la maldad y que la gente se resiste a creer en Él. Dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos, también el Señor arrebatará a, a su iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que el Señor está todo en Apocalipsis? Está paso por paso, ¿verdad? Y ahorita, pues yo nada más les voy a dar, porque son muchísimos capítulos, ¿verdad? Yo solamente les voy a dar algunos versículos y ya ustedes tendrán que leer todo. O sea, estaba hablando desde el capítulo 6 y hasta desde donde comienza, ¿verdad? Obviamente en Apocalipsis está desde que viene la tribulación a los santos, ¿verdad? A los verdaderos cristianos, y ya una vez que ellos son sacrificados, entonces viene la ira de Dios, ¿verdad? Y hay un periodo grande en la ira de Dios, y son tantas cosas, ¿verdad? Entonces fíjense aquí cómo menciona, ni su plata ni su oro podrán librarlos. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de la gente ahorita vivimos yo no digo que ya nación, yo creo que ya mundo, yo creo que es mundial, ¿verdad? De una generación materialista de a tiro, ¿verdad? Donde la gente busca más el dinero que a Dios, ¿verdad? Y es palabra de Dios, o sea, no lo digo yo, fíjate, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Tengo creo que un versículo ahí del Antiguo Testamento dentro de con lo que voy a cerrar, pero vamos a Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza, Pablo hablándole a los romanos, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo aquí está hablando del día de la ira de Dios. Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién? Las personas que se ponen necias a, a, a contender sobre la salvación
fuera de la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque esa es la justicia. ¿Y quién para la justicia? Pues toda la persona que está en contra, ¿verdad? De las buenas nuevas, de la cruz, del mensaje de la cruz, del mensaje de salvación, de redención, de salvación, de amor. Romanos 4:15, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Los 10 mandamientos vienen y hay pues se encuentra con que pues nadie cumple los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces es necesaria la sangre de Jesús. Entonces ya una vez que se recibe a Jesús como su Salvador y eres guiado por la palabra y por el Espíritu Santo, ya no hay transgresión, ya no eres condenado. Romanos 5:9, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, aquí está lo que les acabo de decir, eres justificado en la sangre de Jesús, por él seremos salvos de la ira venidera. Romanos 12:19, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando a ti te ofendan, ya sea de palabra o de golpe, si es de golpe o es de palabra, te pegan en una mejilla, pon la otra, eso es lo que nos dice el Señor. Con el mundo, con los hermanos, al hermano dile, hermano, ¿por qué me pegas? Al hermano sí le puedes decir. Al mundo, al que es del mundo, ponle la otra mejilla, ¿verdad? No te vengues, no le reclames, no, solamente al hermano le puedes reclamar, no al mundo. La ira, aquí dice, no te vengues. Dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Obviamente, ¿qué nos dice el Señor? Perdona, ¿verdad? Entonces tú vas a perdonar, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate cómo, ¿y quién es el que se niega a creer? El que, el que quiere seguir esclavo del pecado. O sea, quiere más ser esclavo del pecado que seguir al Señor. Porque si creyeras, estarías siendo guiado por el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué dice? En Juan 3:19, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuáles son las tinieblas? El pecado, ¿verdad? Cuando una persona no puede seguir a Jesús y seguir siendo esclavo del pecado, que te resistas a no dejar algo que a ti te gusta. Puede ser el dinero, puede ser tu amante, puede ser tú sabes, tú lo sabes, ¿verdad? Tú lo sabes, porque el Señor te lo dice, no puedes decir que no lo sabes, sí lo sabes, pero la mayoría de la gente dice, nah, Dios no me va a castigar. Yo te digo, la palabra de Dios, o sea, es clara, y tenemos que tener temor del Señor, ¿verdad? Porque Él no está jugando, esto no es un juego, o sea, fíjate todas estas cosas que van a pasar en el día de la ira del Señor. De hecho, yo en sueños, yo he sentido, yo no sé si tú lo has sentido en sueños, yo he sentido cuando no tengo fuerzas y alguien me está golpeando en un sueño. Todas las fuerzas se me van y ni siquiera me puedo defender así. Nomás ahí le están dando a uno duro
La palabra dice bien claro, ¿verdad? Que cuando venga la ira de Dios, toda mano se debilitará y toda rodilla también. Entonces, ¿cómo te vas a defender? Todo orgullo se va a venir. Todo orgullo, toda altivez. El hombre más valiente, dice, va a tener miedo. El más valiente. Si tú eres valiente, siempre hay uno más valiente. El más valiente va a tener miedo. Juan 6, 27 al 29. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Por qué puse estos versículos aquí? Porque cuando tú crees esto, eres salvo de la ira de Dios. No pasas por esa gran tribulación, por esa... No quieres estar ahí. Juan 14, 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es necesario cumplir la palabra? Perdón. Efesios 5 del 1 al 7. Sed pues imitadores, Pablo hablándole a los efesios, escribiéndole a los efesios, sed pues imitadores de Dios. Perdón. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Está hablando de la iglesia. Me dice la gente, verá, porque te digo, yo de muchos lugares pues he salido huyendo, porque precisamente por estas palabras, ¿verdad? Dios quiere que seas rico, Dios quiere que cumplas tus sueños, que tengas todo lo que tu corazón anhela, no de cosas materiales, sino las espirituales. ¿Y que enseñan? No, Dios quiere, o sea, si tienes una casa, Dios quiere que tengas varias. Si Dios te lo puso en tu mente es porque Dios te lo va a dar. Mentiras del demonio. Mentiras del demonio. Aquí fíjate. Si tú tienes un carro, no necesitas otro carro. Si tú tienes un lugar donde vivir, dice Salomón, sé contento con lo que tienes. Sé contento. Ganes lo que ganes, si ganas 10,000, sé contento. Si Dios mira que tienes una necesidad, pero tú tienes la mirada en Él,
Él va a hacer lo que tenga que hacer para darte lo que tú necesitas para que le des de comer a tu familia. Pero poniendo la mirada en Jesús. Fíjate, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas, ¿cuáles cosas? Fornicación, impureza o avaricia. Fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Por estas cosas viene la ira de Dios. Tómalo en serio. Colosenses 3, del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos, hijos de Dios, son hijos de Dios. Porque obviamente si tú vas a la iglesia y tú te congregas, crees, pero en parte crees. O sea, si no creyeras, pues simplemente no te ibas a congregar, o en parte crees. Pero en todo caso si andas buscando la avaricia, o pasiones desordenadas, o fornicación, o impureza, eres un hijo de desobediencia y viene la ira de Dios contra ti. Entonces pídele al Señor, pídele, ríndete delante de Él, Padre mío, perdóneme y ayúdeme a vivir una vida santa, así como usted quiere que yo viva. Porque si usted dice sean santos como yo soy santos, ayúdame, Padre, ríndete, pídele al Señor y Él te ayuda, Él te ayuda. Pero no, si en tu corazón, yo hablo con mucha gente, y sí, la gente yo veo que tiene ese deseo de conocer más a Dios. Yo como hombre me decepciona cuando hablo con gente y andan otra vez preocupados por las cosas del mundo. Y yo digo, no sé, o sea, no sé, yo como hombre a mí me da celo, ¿cómo te lo digo? O sea, yo mismo llego a pensar hipócritas, o sea, no es cierto, hombre, que amas al Señor. O sea, ¿cómo dices que amas al Señor y ahí estás allá? Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con un aumento, esas no son bendiciones. Las bendiciones de Dios son las del Espíritu, las que te da el Espíritu. Cuando sientas ese día que tienes paz en tu corazón, esa es una bendición, cara. ¿Por qué nunca le dices a la gente, Dios me bendijo con la paz en mi corazón? Gracias, Padre, por darme esa paz. Dios me bendijo con la fe y ahora dependo totalmente del Señor por la fe que Él me ha dado. Gracias, Padre mío, por darme fe. El Señor me bendijo con gozo, tengo un gozo que no se termina y solamente le quiero cantar al Señor. Gracias, Padre mío. El Señor me bendijo con el dominio propio. Ahora de repente, o sea, lo tengo y no sé ni cómo, el Espíritu Santo obrando en ti. Esas son las verdaderas bendiciones del Señor. ¿Verdad? Pero ya a veces, porque pues así nos lo enseñan, así nos lo enseñaron. Dios me bendijo con un carro, Dios me bendijo con esto, hablando de cosas del mundo. El Señor dice que nos despojemos de eso, ¿verdad? El Señor sabe lo que necesitamos. Este cuerpo necesita comer, necesita beber, Dios se encarga y Él lo prometió. Si Él lo prometió, o sea, Él cumple, no es como nosotros, ¿verdad? Que a veces no cumplimos. ¿Verdad? Yo te digo, o sea, yo como hombre, pues, a veces se le hace fácil a uno decir, no te preocupes, yo lo hago.
teniendo las buenas intenciones, porque yo nunca lo he dicho así nada más por decir, siempre en mí he tenido el deseo a veces de hacer cosas y a veces, muchas veces no lo hago, de hecho es algo que yo le pido al Señor, Padre mío, ayúdeme a no comprometerme yo a la ligera, a tener dominio propio de lo que yo hablo, para, a veces se me hace fácil decir, no yo te ayudo, yo hago esto, y a veces no está en uno ah, habla uno de más, ¿verdad? O sea, la intención es buena, pero si no lo haces, en eso queda, en buenas intenciones, ¿verdad? Y eso, en todo caso, pues no cumple uno con lo que uno se comprometió, ¿verdad? Pero no es porque uno quiera, de repente a veces cambian las prioridades. Yo a veces me comprometí a hacer unas cosas que en su momento yo dije, no, yo cumplo, ¿verdad? Pero de repente vienen las cosas de Dios y yo digo, las cosas de Dios son más importantes, Padre mío, ayúdeme, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ahí donde de repente prometí algo que ahora, pues, para mí es más prioridad trabajar en su palabra, en su reino, que en trabajar en cosas vanas, ¿verdad? Entonces ahí yo le pido ya guía al Señor, ¿verdad? Porque de repente, pues sí, o sea, tiene que dar un buen testimonio, ¿verdad? Y no quedar uno ahí como hablador nada más, ¿verdad? Porque no es la intención, Dios sabe que no es mi intención, aunque uno a veces queda así como hablador por decir cosas. ¿Por qué? Porque se compromete uno a la ligera. Eso ya estoy aprendiendo. De repente ya a veces me dicen, no, oiga hermano, que esto, no, espéreme, déjeme hablar con el Señor. Si el Señor me dice que sí, yo lo hago, pero no, ya no. ¿Verdad? Estoy aprendiendo, el Señor me está enseñando, ¿verdad? De hecho, no hace mucho, uno de mis sobrinos, como un hijo para mí, porque yo lo miraba a él como mi hijo, y él me miraba como un padre, me tenía mucho respeto. Me habla y me dice, tío, porque él vivía en otro estado, tío, dice, ¿me puedo ir con usted? Y yo le digo, sí, mijo, sí. Y yo pensando, a no comprometerme a la ligera. Pero en el momento yo digo, pues, ¿cómo le voy a negar a mi hijo? ¿Verdad? Porque es como mi hijo. Sí, mi hijo, le digo, véngase para acá, aquí va a vivir conmigo. Le digo, yo le voy a ayudar y obviamente, ¿verdad? Ah, hay reglas que usted va a cumplir aquí. No, está bien, tío. Entonces yo le pedí al Señor, Señor, a lo mejor me comprometí muy a la ligera. Dígame usted, Padre mío, ¿verdad? si hice lo correcto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fíjate, le estaba pidiendo al Señor y el Señor se lo llevó. De hecho me dijo, ora por él. So yo empecé a orar, yo estaba orando por él. Y ya un día me habla mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Mi sobrino está muerto. Entonces yo digo, bendito Padre, ¿verdad? Ya él, de hecho todavía un día antes el Señor me habló en relación a él, un día antes. Entonces, yo digo, bueno, bendito el Señor, Él sabe, Dios sabe lo que Él hace, ¿verdad? Y yo le doy gracias. Y yo dije, bueno, yo no sé si recibió al Señor como su Salvador. Y el Señor me dio una lectura cuando resucita a Lázaro. Si tú crees, Él vivirá. Yo le digo, yo lo creo, Padre, porque si Él es como mi hijo, ¿cómo lo va a condenar? ¿Verdad? Por amor, porque Él nos ama, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos por amor a nosotros, Dios cumple. Dice, bendito serás tú, tus hijos, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Esa es una promesa del Señor. Entonces, si Él siendo como mi hijo, Dios no lo va. De hecho, ya después me dijo otro hermano mío, ¿verdad? Me dice, él se bautizó, dice aquí, cuando él vino yo no sabía. Yo, bueno, él sabe, Dios sabe, ¿verdad? Entonces, pues yo le doy gracias a mi Padre, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque bueno, ya cuando vives una vida espiritual, sabes que es mejor el que está allá que el que está aquí, ¿verdad? Entonces, eso yo lo creo, de verdad lo creo, ¿verdad? De que uno pueda
extrañar, ¿verdad? Obviamente ahí entra la carne y entra la tristeza, pero ya si tú miras, si tú crees y en la medida que Dios te va aumentando tu fe y tienes esa confianza en el Señor, ya no temes, ya no temes. ¿Por qué? Porque ya tienes los ojos puestos en el Señor, en las cosas que vienen, no en las que están ahorita. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día del Señor es también la ira de Dios. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primera de Corintios 1:8, el cual también nos mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 2 del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija del alfarero los desmenuzarás. Obviamente estaba hablando de nuestro rey, del Señor Jesús, ¿verdad? Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y bueno, no creo yo darles todos los versículos, porque les digo, son muchos capítulos en Apocalipsis. No, solo les voy a leer en el capítulo 6 y luego ya les voy a dar unos versículos en relación a la ira de Dios. Esto ya es en tiempo de tribulación. En el capítulo 6, cuando se abren los sellos, dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Obviamente a Juan. Dice: miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libros de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿En dónde está aquí el arrebatamiento?
Ahí están muertas las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Cuál testimonio? De la cruz, de Jesús. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus números, que también habían de ser muertos como ellos. Se fijan aquí cómo los siervos de Dios, cómo los verdaderos cristianos van a morir de manos de los que vamos a ser atribulados. Si es en esta generación, parece que es esta generación. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Fíjense cómo aquí, cuando comienzan las trompetas, comienza la ira de Dios. Entonces aquí, esta es iglesia todavía en el capítulo 6 en Apocalipsis. De hecho, es lo que dice Jesús. Si ustedes miran desde el primer sello, ¿verdad? El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió, el Señor dice que los santos iban a ser vencidos, ¿verdad? Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven, y era un caballo de color rojizo. Iba a quitar la paz de la tierra. Eso lo dice Jesús, ¿verdad? Va a haber guerra, reino contra reino, nación contra nación. Estas son las señales. Y durante este tiempo, vamos a ser perseguidos nosotros y nos van a quitar la vida, ¿verdad? Si es en esta generación, ¿verdad? Porque hay muchas señales, hay muchísimas señales, ¿verdad? Pero aquí están, lo mismo que dice Jesús en Mateo 24, es lo que está aquí. Dice 2 libras, cuando abrió el tercer sello, dice: miró un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los casos que decía: 2 libras de trigo por un denario. Entonces ahí es donde está la carestía, o sea, todo va a estar, la comida, por decirles, o sea, dándoles un ejemplo, ¿verdad? Si no entiendes las palabras, por decir, un kilo de tortillas, por decir, un kilo de tortillas o un paquete de tortillas, por decir, por $50. O sea, va a estar bien caro todo. Un galón de leche por $50, ¿verdad? O sea, va a haber, todo va a estar bien caro, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, ¿qué dice? Un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía nombre Muerte. Y el Hades lo seguía, para matar con espada, con hambre y con mortandad, con las fieras de la tierra. Entonces, si se fijan, aquí está, en este sello. Eso es matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Pues está dicho, o sea, está entendible porque es literal. Esto es literal.
Va a haber también plagas, ¿verdad? En este caso, el caballo amarillo también tiene que ver con plagas, ¿verdad? Pudiera ser, qué sé yo, un anthrax, algún tipo de virus, ah, gas mostaza, no sabemos, ¿verdad? Pero va a haber muerte, obviamente, ¿verdad? En ese tipo de, ah, cuando tú empiezas a mirar reino contra reino, nación contra nación, obviamente siempre ha habido guerras, ¿verdad? Esa es una señal que pues siempre ha habido esa señal, ¿verdad? Pero ¿qué le sigue a esa señal? A la carestía, ¿verdad? Bueno, de eso también ha habido. ¿Qué más? Bueno, aquí ya está hablando acerca de matar con espada, con hambre, ¿verdad? Va a haber hambre, mortandad, y con las fieras de la tierra. Okay. ¿Cuál es el quinto sello? Clamaban a voz. Obviamente es la persecución de la iglesia, ¿verdad? Y si se fijan en Mateo, yo dijera que entre Mateo y 24 y Lucas 21, porque Lucas 21 tiene algo que Mateo no dice, ni Marcos 13, porque dice, ¿cuándo viene la destrucción? Cuando vean rodeada a Jerusalén de un ejército, de la abominación desoladora, es un ejército. Entonces, cuando les digan paz y seguridad, ¿verdad? Viene también destrucción repentina. Entonces, pero esto ya viene contra, ahí ya no está la iglesia, ¿verdad? Está la iglesia a los hijos de desobediencia, ¿verdad? Por decir así, ya los que recibieron a Jesús van a ser salvos de la ira. Esa es nuestra esperanza, esa es mi esperanza, ¿verdad? De que nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios, ¿verdad? Porque tenemos nuestra confianza en Él, en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y siendo guiados por su palabra y por su Santo Espíritu, perdonando y amando a nuestro prójimo, ¿verdad? Y en la medida de que el Señor nos ayude, porque necesitamos de Él, solos no podemos, ¿verdad? Entonces, una vez que se abre el sexto sello, dice que hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de luto, la luna entera se vuelve como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Ah, si tomamos un ejemplo de cuando Jerusalén fue destruida en el año 70, sabemos también que hubo un volcán que hizo erupción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un volcán hace erupción? ¿Verdad? Andan las cenizas y de hecho se oscurece, ¿verdad? No sabemos, yo no, puede ser también figurado esto, ¿verdad? Cuando habla de las estrellas, pudiera ser que las estrellas también, como les digo, yo no sé si ya haya una interpretación para esto, yo en lo personal, yo nomás sé de las señales estas, pero no, yo en lo personal no, yo no me atrevo a decir, no, pues esto es esto y esto, ¿verdad? Aunque sabemos que el Señor da la interpretación, si es literal, ¿verdad? Entonces lo vamos a entender. Obviamente, ¿cuándo vamos a saber? Porque vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Así de simple. Vamos a ser perseguidos, pues esa es la señal. Entonces tenemos que estar en comunión con el Señor, independientemente si es esta generación a la que sigue o después. Nosotros tenemos que estar dispuestos ya ahora, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es en el 6 donde comienza la ira de Dios. Entonces ya en el capítulo 7 habla de los 144,000 sellados, que son literales son judíos. Ahí dice de cuál, inclusive, porque ahorita hay unas iglesias que dicen, no, los 144,000 son los que no cambiaron de iglesia. Esas son mentiras del demonio. O sea,
Aquí dice de quién, de 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Manasés, o sea, 12,000 de cada tribu. Son las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Esos son los 144,000. Y ya nosotros, aquí está en el capítulo 7, la multitud vestida de ropas blancas, ¿verdad? Miró millones, o sea, son muchos, somos muchos, ¿verdad? Entonces está en el 7. Y fíjense, voy a mirar aquí en Apocalipsis 6:6, dice, y desea a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. En 11:18 de Apocalipsis dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. En Apocalipsis 12:12 dice, ah, aquí ya es la ira de Satanás, son los últimos 3 ayes. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Verdad? Entonces en Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esto ya es en 12 y en el 17 es de la ira de Satanás, que también es parte de la ira de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, cautividad irá, si alguno mata espada, espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. En Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. ¿Dónde se cumple la ira de Dios? Dice, en el capítulo 15 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. So vienen estas siete plagas postreras. ¿Contra quiénes? Contra los que tribularon a los santos. En Apocalipsis 15:7 dice, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 16 las copas de ira. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Eso está todo el capítulo 16. En el capítulo 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, dentro de lo que yo he observado, ¿verdad? Como les digo, esto obviamente es escatología, y la escatología siempre hay diferentes versiones. Eventualmente, es como si ustedes se fijan, se profetizó la venida de Jesús, del Mesías, y la mayoría no lo reconoció, ¿verdad? Entonces, es solamente Dios al que Él quiere le va a dar el conocimiento de cuando antes de que Él venga, ¿verdad? Entonces va a haber gente que simplemente cree en Jesús, pero pues ni hará bien ni hará mal. Lo dice el Señor, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces llega un punto donde pues llega destrucción repentina, ¿verdad? Entonces, en este periodo de la ira de Dios hay un periodo de descanso de 1000 años. No me quiero meter mucho en eso, pero si ustedes se ponen a estudiar el Apocalipsis, en este periodo de tiempo,
de los 1000 años, cuando viene Jesús, viene el reposo. O sea, los que recibieron a Jesús como su Salvador, ah, yo digo, pues primero el Señor, que Él los ayude a mantener la fe. Vamos a estar esos 1000 años con Jesús, ¿verdad? Y es parte de la ira de Dios. O sea, se cierran las puertas, unos se quedan afuera, Señor, ábrenos. No, no los conozco, dice el Señor. Entonces están las fiestas en la ciudad y afuera, ¿quién está? Están en la oscuridad, están fuera de la presencia de Dios. Entonces hay 1000 años con Jesús. Satanás está atado porque es el séptimo día. O sea, si la existencia ha sido de 6000 años, el séptimo es descanso del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor descansa. ¿Y qué dice? Ok, aten a Satanás. Eso es atado y es atado por 1000 años. Se cumplen los 1000 años, Satanás se suelta otra vez. Entonces ya ahí la gente, ahí donde viene la última batalla, ¿verdad? Pero pues, ¿a qué le llamas la última batalla? O sea, ¿qué va a hacer Satanás contra Dios? ¿Verdad? De hecho, es mi creencia que en un abrir y cerrar de ojos, Satanás es agarrado y echado al fuego, pero se llevó a los que se resistieron, aún así de creer en Jesús, ¿verdad? Entonces, para que sean todos los que no creyeron, ¿verdad? Ese es el trabajo de Satanás eventualmente, ¿verdad? Sabe que le queda poco tiempo, entonces es suelto, entonces viene y viene a la tierra, ¿verdad? Él personalmente y viene y le da duro a mucha gente, ¿verdad? Entonces, van a ser tiempos bien difíciles para la gente que se quedó, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor dice que pues va a haber personas que pueden ser salvos ya, pero ya no por la gracia, porque ya esa gracia, ese callado ya lo rompió el Señor. Dice, llega un punto donde, ok, el que muera, pues el que se quiera perder, que se pierda. O sea, llega un punto donde el Señor dice, no más, ¿verdad? Ya no me quieren seguir, entonces ya quita su Santo Espíritu, Satanás viene, porque sabe que le queda poco tiempo, y eventualmente les da duro, entonces ya ahí ya tienen que ser salvos por sin sin la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas que todavía no entendemos, ¿verdad? Y sabemos que Dios todo lo hace para salvar a sus hijos, ¿verdad? Entonces yo digo, yo no me quiero meter así muy a lleno, yo comparto la palabra en relación a solamente las cosas que están claras, las que no están claras pues se las dejamos y ya en la medida de que el Señor nos las revela, porque son reveladas o sea, por revelación obviamente, ¿verdad? No es de interpretación humana, es a través del Santo Espíritu, pero aún así el Señor cuando Él quiere, porque están selladas, inclusive las copas están selladas. Entonces, hay cosas que eventualmente y bíblicamente menciona, ¿verdad? Que la ciencia aumentaría, no está hablando de la ciencia del mundo, está hablando de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Y sabemos que sabemos que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo antes de la segunda venida del Señor, mucha gente va a ser salva. De hecho, se menciona que va a haber una calzada desde Egipto hasta Siria, ¿verdad? Toda esa gente va a ser evangelizada y muchos van a recibir al Señor. De hecho, ya está pasando ahorita, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos estar en la ira de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la misma palabra nos lo dice, ¿verdad? ¿Quién nos salva de la ira venidera?
Jesús, con su sangre, ¿verdad? Entonces, por fe. Entonces ustedes pongan la mirada en Jesús para que aumente su fe, y en la medida que aumente su fe, a Dios le agrada, obviamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando empiezas a dudar o empiezas a tener miedos? Pídele, pídele al Señor fe. Padre, ayúdeme, aumente mi fe, Señor. Aumente mi fe, porque si yo tengo miedos o tengo angustias, eso no es de usted, eso es de Satanás, y yo no quiero que ya me siga dando duro. Sea usted, Padre mío, limpiándome de todo pecado, ayúdeme, deme, Señor, si yo tengo que perdonar a alguien, si no estoy amando a alguno de mis hermanos, hágamelo saber, Padre Santo. Yo quiero seguirlo a usted, mi Dios. Yo solamente lo quiero a usted, no quiero cosas del mundo, ya solamente lo quiero a usted. Si tú eres sincero, Dios, ¿a poco Dios no? Pues, Dios está dispuesto, Dios está dispuesto, ¿verdad? Pero si hay algo que en tu corazón que en realidad no lo estás diciendo honestamente, en realidad quieres cosas del mundo, pero estás luchando, pídele, Padre, ayúdeme a dejar esas cosas por las que yo me aferro, ayúdeme, Señor, para que solamente sea usted. Y Él te lo da, Él te lo da, Él te da todo. ¿Okay? Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, y compartan la palabra, ¿verdad? Lleven las buenas nuevas para aquellos que no conocen del Señor, ¿verdad? Y vamos a seguir, vamos a estar despiertos. ¿Cómo? Estudiando la palabra y platicando con Él, orando, pidiendo. Vamos a pedir por la iglesia y vamos a pedir por el pueblo de Israel. ¿Ok? Porque vienen tiempos difíciles en relación a... Y vamos a pedirle al Señor que nos aumente siempre nuestra fe, y que podamos amar como Él ama, ¿verdad? Porque todo viene de Dios. ¿Ok? Dios los bendiga, y la paz esté con ustedes.